Empujé la puerta de mi piso en el centro de Madrid. El agotamiento tras un largo día en la firma de auditoría pareció disiparse un poco. Este piso era el fruto de mis años de esfuerzo, mi refugio después de horas de tensión entre números y balances. Todo estaba tan ordenado y limpio como lo había dejado por la mañana. Sin embargo, una vaga sensación de inquietud se apoderó de mí. No podía explicar por qué. Quizás era solo mi hipersensibilidad. Dejé el bolso en el sofá, me quité los tacones y fui a la cocina con la intención de beber un vaso de agua fresca. Pero esa sensación de desasosiego crecía por momentos. Decidí dar una vuelta por la casa. El salón estaba intacto, el despacho también. Pero al entrar en el dormitorio, mi corazón empezó a latir con más fuerza. La puerta del armario estaba entreabierta, aunque recordaba perfectamente haberla cerrado. Dentro, algunas prendas de ropa estaban descolocadas, no con el desorden de un ladrón profesional, sino como si alguien hubiera buscado algo a toda prisa. Corrí hacia el tocador, donde guardaba una pequeña caja de madera con documentos importantes y algunas joyas de valor. La caja seguía allí, pero la tapa no estaba bien cerrada. La abrí con manos temblorosas. Dentro, todo parecía estar en su sitio, solo que la pequeña cartera que usaba para las tarjetas había sido sacada. Vacié todo su contenido sobre la cama: el DNI, el carné de conducir, las tarjetas del banco, la tarjeta de socia del Corte Inglés, todo estaba allí. Pero lo más importante, mi tarjeta de crédito platino con un límite de 20.000 euros había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa tarjeta era mi orgullo, la garantía de mi independencia económica. Había trabajado sin descanso para conseguirla y siempre la guardaba con extremo cuidado. ¿Quién podía haber entrado en mi casa? La cerradura era de huella dactilar. Solo Javier, mi marido, y yo podíamos abrirla. No podía ser. Un pensamiento terrible cruzó mi mente, pero lo aparté de inmediato. No quería creerlo. Cogí el teléfono, con la mano ligeramente temblorosa. Tenía que llamar al banco inmediatamente. Tras unos tonos de espera, una voz femenina y amable respondió al otro lado. Intenté mantener la calma mientras explicaba que había perdido mi tarjeta. Sí, por favor, dígame su número de DNI y su nombre completo para que pueda comprobarlo en el sistema, dijo la operadora. Le di mis datos personales de carrerilla. Tras unos segundos de silencio, la empleada del banco habló, con un ligero titubeo en la voz. Señora Lucía, veo que su tarjeta ha registrado una transacción bastante elevada hace aproximadamente 2 horas. La operación se realizó en una agencia de viajes por un importe de 7.000 euros. 7.000 euros. La cifra fue como un martillazo en mi cabeza. Nunca había gastado una suma tan grande de una sola vez. Yo no me iba de viaje, ni había comprado ningún paquete turístico. Eso es imposible. Yo no he realizado esa transacción. He estado en la oficina todo el día, casi grité por el teléfono. Entiendo, señora. Esta operación fue un pago directo con la tarjeta en el TPV. Con este tipo de tarjeta de crédito, no siempre se requiere el PIN. Pero si usted confirma que no es una transacción suya, procederé a bloquear la tarjeta de forma inmediata. Al mismo tiempo, le ruego que acuda lo antes posible a la sucursal más cercana para tramitar una reclamación por operación fraudulenta. Nosotros iniciaremos la investigación y contactaremos con el comercio. Bloquéela ahora mismo. Bloquéela ya, dije como si diera una orden, con el corazón martilleándome en el pecho. Cuando la empleada me confirmó que la tarjeta había sido bloqueada con éxito, colgué. Me sentí desfallecer. 7.000 euros. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién pudo entrar en mi casa, coger mi tarjeta y gastar una suma tan grande? ¿Mi marido? No, Javier nunca haría algo así. Él sabía lo duro que había trabajado para llegar a donde estaba. Entonces, solo quedaba una posibilidad. Me levanté de un salto y corrí hacia un rincón del salón donde la pequeña cámara de seguridad seguía grabando todo en silencio. La había instalado por si entraban a robar. Nunca pensé que la usaría para vigilar a mi propia familia. Abrí la aplicación de la cámara en mi móvil, temblando. Retrocedí la grabación unas 2 o 3 horas, justo al momento en que yo todavía estaba ahogada en informes financieros en la oficina. La pantalla del móvil mostró la imagen familiar de mi salón. Todo estaba tranquilo. De repente, la puerta principal se abrió. Contuve la respiración. La primera persona que entró fue mi suegra, Dolores. Detrás de ella venía Marta, mi cuñada, 2 años menor que yo. Sentí como si el corazón se me encogiera. ¿Por qué venían a mi casa a estas horas sin avisar? Dolores entró como si fuera a su casa, mientras Marta cerraba la puerta.
No tenían ni idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado. Se dirigieron directamente al dormitorio de mi marido y mío. Un momento después salieron. En la mano, Dolores sostenía algo pequeño, que le mostró a Marta. Aunque la imagen no era muy nítida, pude reconocer mi tarjeta de crédito. Marta pareció dudar un poco, pero mi suegra se mostraba muy segura de sí misma. Subí el volumen, intentando escuchar su conversación. El sonido era entrecortado, pero hubo una frase de Dolores que escuché con una claridad meridiana, una frase que hizo que todo mi mundo se derrumbara. Tu hermano está de acuerdo. ¿De qué tienes miedo? Tu hermano era Javier, mi marido, el hombre al que había amado y en el que había confiado durante los últimos años. Él estaba de acuerdo. Les había permitido a su madre y a su hermana entrar en mi casa, rebuscar en mis cosas, llevarse mi tarjeta de crédito para gastar a su antojo. Un sentimiento de dolor, rabia y traición me subió por la garganta. Resulta que yo era solo una idiota en mi propia casa. Resulta que el respeto que creía recibir de mi familia política no era más que una farsa. Me dejé caer al suelo, y las lágrimas brotaron sin control. ¿Qué había hecho mal? En todos mis años como nuera, nunca le había faltado al respeto a mi suegra. Si mi cuñada necesitaba dinero para sus caprichos, se lo daba. Si en la familia había algún gasto o evento, yo siempre era la que más aportaba. Trabajaba como una mula de sol a luna, no solo para mí, sino también para ayudar a mi marido, para que nuestra familia tuviera una vida mejor. Y así es como me lo pagaban. Me veían como un cajero automático, nada más. Y Javier, el marido al que adoraba, ¿dónde estaba en todo esto? No solo lo sabía, sino que era cómplice. Había ayudado a su madre y a su hermana a engañar a su propia esposa. Esa verdad era más dolorosa que perder 7.000 euros. Ese dinero podía recuperarlo. Pero la confianza perdida, ¿cómo se recupera? Me sequé las lágrimas, intentando calmarme. No era momento de llorar. Tenía que llamar a Javier. Tenía que escuchar la verdad de sus propios labios. Marqué su número, con el corazón desbocado. Tras varios tonos contestó, con voz algo somnolienta. Hola, cariño, dime, ¿ya has llegado? ¿Cómo podía sonar tan falso ahora esa voz? Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. ¿Dónde estás? Estoy en casa de mamá. Hemos quedado unos cuantos amigos para tomar algo y me quedaré a dormir aquí. ¿Pasa algo? ¿Que si pasa algo? ¿Aún me preguntas si pasa algo? No pude contenerme más. Mi voz empezó a subir de tono. Mi tarjeta de crédito. ¿Por qué la han cogido tu madre y Marta? ¿Por qué han gastado 7.000 euros? ¿Lo sabías? Al otro lado, Javier guardó silencio un momento. Pude oírle suspirar. Luego, una respuesta tan indiferente que resultó cruel. Ah, eso. Sí, lo sabía. Mamá me dijo que Marta se va de viaje a Tailandia con su familia política y quería reservar el viaje para los 5, pero andaba justa de dinero. Me pidió tu tarjeta para pagarlo y luego ya veríamos cómo lo arreglábamos. Me pareció razonable y acepté. Esa transacción no necesita PIN. No es para tanto. No sé por qué montas este escándalo. Que no es para tanto. Sentí un zumbido en los oídos. Es mi dinero, es mi sudor y mis lágrimas. ¿Quién te ha dado permiso para decidir por mí? ¿Quién les ha dado permiso para entrar en mi casa y registrar mis cosas? ¿Acaso me consideráis parte de esta familia? Venga, mujer. Tu dinero también es nuestro dinero. Mamá también es tu madre. No seas tan calculadora. Mira, estoy un poco cansado. Me voy a dormir. Mañana cuando vuelva a casa hablamos. Dicho esto, colgó. ¿Colgó? Sin más. Me quedé paralizada en medio del frío salón, con el móvil aún en la mano. No seas tan calculadora. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Resulta que, a sus ojos y a los de su familia, mi esfuerzo, mi sacrificio, no significaban nada. Solo me veían como una vaca lechera a la que ordeñar. De acuerdo, si ellos no valoraban los lazos afectivos, yo tampoco tenía por qué hacerlo. Esa noche apenas dormí. El dolor de la traición me consumía. Pero junto a él, otro sentimiento empezaba a tomar forma, la ira y la determinación. No iba a dejar que me pisotearan así. No me resignaría a ser la pobre víctima. Ellos habían empezado esto, y tendrían que pagar por sus acciones. No podía montar un escándalo ni llorar y suplicar. Eso solo les daría más satisfacción y haría que me despreciaran aún más. Tenía que actuar con inteligencia, con un plan, para que se arrepintieran de haberme subestimado. A la mañana siguiente, me levanté con ojeras por la falta de sueño, pero con una mente extrañamente despejada. Lo primero que hice fue guardar una copia del vídeo de la cámara de seguridad en varios lugares. En mi ordenador, en un USB y en un servicio de almacenamiento en la nube.
Esta sería la prueba irrefutable del comportamiento de mi suegra y mi cuñada. Después, me puse un traje de oficina elegante, me maquillé ligeramente para ocultar el cansancio y me dirigí a la sucursal del banco más cercana. Entré en la oficina y pedí hablar con el director. Le expuse todo el caso de manera clara y concisa, desde que descubrí la falta de la tarjeta y revisé la cámara, hasta la conversación telefónica con mi marido. Le proporcioné una copia del video, enfatizando que yo no había autorizado a nadie a usar mi tarjeta y que la transacción de 7.000 euros era completamente fraudulenta. El director, un hombre de mediana edad, se mostró muy comprensivo tras revisar las pruebas y escuchar mi relato. Me explicó el procedimiento de investigación del banco. Contactarían con la agencia de viajes para verificar la transacción. Durante la investigación, la deuda de 7.000 euros quedaría temporalmente congelada. Si la investigación concluía que efectivamente se trataba de una transacción fraudulenta, yo no tendría que asumir el coste. Esté tranquila, señora Lucía. El banco hará todo lo posible por proteger los intereses de nuestros clientes. Con las pruebas que nos ha proporcionado, confío en que todo se resolverá favorablemente. Agradecí al director y salí del banco sintiéndome un poco más aliviada. El primer paso de mi plan estaba completado. Ahora tocaba el segundo. Necesitaba saber exactamente a dónde iban mi suegra y mi cuñada, dónde se alojarían en Tailandia. Ese viaje de lujo pagado con el sudor de mi frente. No podía permitir que lo disfrutaran tan fácilmente. Tenía que convertir su viaje de ensueño en una pesadilla. Me senté en una cafetería tranquila, abrí mi portátil y empecé a buscar información sobre la agencia de viajes que mi suegra había utilizado. Rápidamente, conseguí su número de teléfono y su dirección. Un plan más sofisticado empezó a tomar forma en mi mente. No iba a llamar como una víctima de robo. Iba a interpretar otro papel, una actuación perfecta para conseguir mi objetivo. Respiré hondo y marqué el número de la agencia de viajes. Tenía un guión preparado. Cuando una asesora de viajes contestó, adopté un tono de voz dulce, casi preocupado. Hola, buenos días. Soy Lucía. Llamo para preguntar por el viaje a Tailandia de mi suegra y la familia de mi cuñada. Mi suegra se llama Dolores García y mi cuñada es Marta Jiménez. ¿Podrías comprobar si su grupo sale mañana? La empleada al otro lado de la línea pareció un poco sorprendida, pero respondió amablemente. Claro, un momento que compruebo la información. Ah, sí, aquí está. El grupo de la señora Dolores y la señora Marta, 5 personas en total, sale mañana por la mañana hacia Bangkok. Es un viaje de 15 días, uno de nuestros paquetes de lujo. ¡Oh, qué bien! Menos mal, continué con mi actuación, con un tono lleno de interés. Verás, es que mi suegra tiene la tensión alta, y con estos cambios de tiempo estoy muy preocupada. Quería pedirte el itinerario detallado del grupo, especialmente la información del hotel allí, para poder contactar con ellos en caso de emergencia. Por favor, compréndelo. Como nuera, una no puede evitar preocuparse cuando la familia viaja lejos. Quizás mi voz sincera y mi razón tan plausible convencieron a la empleada. Tras un momento de duda dijo, sí, claro, lo entiendo perfectamente. Si quiere, le envío el itinerario detallado y la información del hotel por correo electrónico. ¿Me puede dar su dirección de email? Sentí una alegría inmensa. Rápidamente le di mi dirección de correo. Muchas gracias, eres un encanto. A los pocos minutos, un correo electrónico de la agencia de viajes llegó a mi bandeja de entrada. Lo abrí. Tal como había dicho la empleada, era un viaje de lujo extremo. 15 días en Tailandia, volando en clase business, alojados en una famosa cadena de hoteles de 5 estrellas en el centro de Bangkok, comiendo en restaurantes de lujo, visitando los lugares más caros. Al ver el itinerario, podía imaginar a mi suegra y a mi cuñada presumiendo ante todo el mundo de su viaje patrocinado por la cuñada. Su sonrisa, su alegría, todo construido sobre mi sufrimiento y mis lágrimas. La rabia volvió a apoderarse de mí, pero la controlé rápidamente. Cuanto más enfadada estuviera, más lúcida debía ser. Ya tenía lo que necesitaba: el nombre del hotel, el número de reserva y la hora de check-in. Ahora podía lanzar el primer golpe, un ataque sorpresa y a distancia que las dejaría sin capacidad de reacción. Soñaban con un paraíso vacacional, pero yo me aseguraría de que lo que les diera la bienvenida fuera una dura realidad. Miré fijamente el nombre del hotel en la pantalla de mi portátil, con una fría sonrisa en los labios. Este viaje no terminaría como ellas esperaban. El juego no había hecho más que empezar. Esa noche quedé con Elena, mi mejor amiga, en nuestro restaurante de siempre.
Elena era la única persona en la que podía confiar y con la que podía desahogarme en estos momentos. En cuanto vio mi cara de agotamiento, me acribilló a preguntas. ¿Qué te pasa, Lucía? Pareces un alma en pena. ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez tu familia política? No dije nada, simplemente dejé el móvil sobre la mesa y le puse el video de la cámara de seguridad. Elena lo vio con atención, y su expresión pasó de la sorpresa a la indignación. Cuando el video terminó, golpeó la mesa con fuerza, haciendo que varios clientes se giraran a mirar. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede haber gente tan sinvergüenza en el mundo? Esto es robar. Un robo a cara descubierta, no un préstamo. ¿Y tu marido? ¿Qué le pasa a Javier? Su mujer se mata a trabajar para ganar dinero, y en lugar de protegerla, ayuda a su madre y a su hermana a desplumarla. Me vuelve loca. Ver la indignación de Elena me reconfortó un poco. Al menos tenía una amiga que siempre estaría de mi lado. Le conté toda la historia, desde la llamada al banco y la conversación con Javier, hasta el plan que estaba tramando. Elena escuchó y asintió. Haces bien, Lucía. Con esta gente no se puede tener compasión. Hay que darles una lección que no olviden en su vida. ¿Necesitas mi ayuda en algo? Solo tienes que decirlo. Necesito que me ayudes con una cosa, dije con determinación. Necesito encontrar un buen abogado, a ser posible con experiencia en casos internacionales. ¿Un abogado internacional? ¿Para qué? Preguntó Elena sorprendida. Porque no solo quiero denunciarlos en España, quiero que se enfrenten a la ley también en Tailandia. Usaron mi tarjeta para pagar un servicio en Tailandia. Eso puede considerarse un delito de estafa en ese país. Quiero que la policía tailandesa les dé un susto, y que su viaje de ensueño se convierta en un viaje de pesadilla. Elena me miró con admiración. Bravo, amiga. Si has llegado a pensar en eso, no tengo nada más que decir. De acuerdo, déjamelo a mí. Mi prima conoce a una abogada excelente llamada Beatriz, especializada en casos con elementos extranjeros. La llamaré ahora mismo. Mientras Elena hablaba por teléfono, entré en las redes sociales por costumbre. Y entonces, algo me llamó la atención y me hizo hervir la sangre. En el perfil de Marta, acababa de publicar una serie de capturas de pantalla de la reserva del viaje, los billetes de avión en clase business, acompañados de un estado provocador, preparando el viaje de lujo. Gracias, cuñadita, por el patrocinio. Te quiero mucho. Debajo, sus amigos comentaban felicitándola y admirándola. Alguien incluso preguntó, «Qué suerte, ¿no? Vaya cuñada más guay tienes». Marta no dudó en responder. Mi cuñada es la mejor. Quiere mucho a su cuñada. Quiere mucho a su cuñada. ¡Qué ironía! Ella y su madre habían entrado en mi casa como ladronas. Se habían llevado una cantidad de dinero que yo tardaría un año en ahorrar, y ahora iba por las redes sociales presumiendo de ser querida y mimada. Su falsedad y descaro superaban todos mis límites. Hice una captura de pantalla de esa publicación, guardándola como una prueba más de su engaño. Justo en ese momento, Elena colgó y se volvió hacia mí. Hecho. Beatriz ha aceptado verte mañana por la mañana. Dice que tu caso tiene mucho potencial. Prepara todas las pruebas que tengas, que ella se encarga del resto. Asentí, sintiéndome preparada. Todo iba según mi plan. El telón de la farsa de mi familia política estaba a punto de caer. A la mañana siguiente, después de reunirme con la abogada Beatriz y recibir un asesoramiento detallado sobre los pasos legales a seguir, me sentí aún más segura de mi plan. Beatriz era una mujer astuta e inteligente. Me analizó las ventajas que tenía y me trazó un plan de acción detallado, desde presentar la denuncia en España hasta contactar con un bufete de abogados asociado en Tailandia. De vuelta en la oficina, no podía concentrarme en el trabajo. En mi cabeza solo estaban las imágenes de mi suegra y mi cuñada arrastrando sus maletas hacia el aeropuerto. Según el itinerario, a estas horas ya habrían facturado y estarían sentadas en la sala VIP de business, disfrutando de servicios de lujo pagados con mi dinero. Cuanto más lo pensaba, más impaciente me sentía. Era hora de actuar. Abrí mi ordenador y redacté un correo electrónico en inglés. Había pensado muy bien el contenido de este email. El lenguaje debía ser formal y profesional, pero con el peso suficiente para que el hotel actuara de inmediato. Envié el correo al departamento de reservas del hotel de 5 estrellas en Bangkok, a donde mi familia política estaba a punto de llegar. El contenido del correo era el siguiente. Estimada dirección del hotel, mi nombre es Lucía Fernández y soy la titular legítima de la tarjeta de crédito Visa Platino número 2020 ACE. Escribo este correo para informarles urgentemente de un incidente de fraude relacionado con una reserva en su hotel. Concretamente, en el día de ayer,
Mi tarjeta de crédito fue sustraída y utilizada sin mi consentimiento para pagar una reserva a nombre de la Sra. Dolores García para un grupo de 5 personas, con llegada prevista para esta noche. El importe pagado es de 7.000 euros. Ya he denunciado este incidente al banco emisor de la tarjeta y a las autoridades policiales en España. Actualmente, esta transacción está siendo investigada como fraudulenta. Dispongo de pruebas de video de una cámara de seguridad que demuestran que mi tarjeta fue robada. Según la normativa de las organizaciones internacionales de tarjetas y la legislación vigente, cualquier transacción realizada con una tarjeta robada es inválida. Por lo tanto, solicito formalmente a su hotel que cancele de inmediato la reserva mencionada y no permita el check-in a las personas que figuran en ella. Aceptar a estos huéspedes podría acarrear problemas legales y financieros para su hotel cuando el banco inicie el procedimiento de chargeback para recuperar el importe pagado. Lamento profundamente las molestias y espero contar con su colaboración. Atentamente, Lucía Fernández. Después de releer el correo una vez más para asegurarme de que no había errores, pulsé el botón de enviar. Una sensación de alivio mezclada con nerviosismo recorrió mi cuerpo. La flecha ya estaba lanzada. No sabía cuál sería el resultado, pero confiaba en que ningún hotel de 5 estrellas querría verse envuelto en un escándalo de fraude con tarjetas de crédito, especialmente con una notificación oficial del titular de la tarjeta. Me imaginé a la familia de 5 de mi suegra llegando al hotel, cansados después de un largo vuelo, deseando entrar en su lujosa habitación para descansar. Pero en su lugar, recibirían la noticia de que su reserva había sido cancelada. ¿Qué harían en un país extranjero, a medianoche y sin alojamiento? Al pensar en esto, no sentí satisfacción, sino una frialdad aterradora. Ellos mismos me habían empujado a este camino, obligándome a convertirme en una persona cruel y calculadora. Mientras esperaba una respuesta del hotel en Tailandia, decidí dar el siguiente paso de mi plan en España. No podía depender únicamente de la investigación del banco. Necesitaba la intervención oficial de la ley. La conducta de mi suegra y mi cuñada constituía un delito de hurto y uso fraudulento de medios de pago. Reuní todas las pruebas que tenía. El video de la cámara de seguridad copiado en un USB, el extracto de la transacción del banco, la captura de pantalla de la publicación jactanciosa de Marta en las redes sociales, e incluso la grabación de la llamada con Javier, en la que admitía ser cómplice. Lo organicé todo cuidadosamente en un dossier. Por la tarde pedí salir antes del trabajo y me dirigí directamente a la comisaría de policía del distrito donde vivía. Al entrar en la sala de denuncias me sentí un poco nerviosa. Era la primera vez en mi vida que tenía que tratar con la policía en esta tesitura. Un joven agente de policía recibió mi caso. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Respiré hondo y, con calma, le expuse todo el asunto de forma concisa pero completa. Agente, quiero denunciar el robo de mi tarjeta de crédito por parte de familiares y su uso para realizar un gasto elevado sin mi permiso. Le fui entregando las pruebas una por una. El agente las examinó con mucho detenimiento, prestando especial atención al video. Lo vio varias veces y luego levantó la vista, mirándome con cierta empatía. ¿Las personas del video son su suegra y su cuñada? Sí, así es. ¿Está segura de que su marido lo sabía y estaba de acuerdo? Completamente segura. Le llamé por teléfono y lo admitió. Esta es la grabación de la llamada. Le puse la grabación. Después de revisar todas las pruebas, el agente dijo: De acuerdo, señora. Su caso presenta indicios de delito. Admitiremos a trámite su denuncia y su expediente. Llevaremos a cabo la investigación pertinente según el procedimiento. Le notificaremos cuando tengamos resultados. Me entregó una copia de la denuncia presentada. Con ese papel en la mano, sentí como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Por fin había llevado este asunto a la luz de la ley. Ya no era un asunto familiar privado, sino un caso penal. Aunque los culpables fueran mi suegra y mi cuñada, tendrían que enfrentarse a las consecuencias legales. Al salir de la comisaría, ya atardecía. El sol poniente se filtraba entre los altos edificios, creando una escena a la vez vibrante y melancólica. Sabía que, a partir de ese momento, la relación con la familia de mi marido ya no tenía vuelta atrás. Una verdadera guerra había comenzado, y no retrocedería hasta conseguir justicia. Cerca de la medianoche, mientras intentaba conciliar el sueño después de un día agotador, mi teléfono vibró. Era un número desconocido del extranjero. Supe de inmediato quién era. No contesté, simplemente silencié el teléfono. Unos segundos después, empezaron a llegar mensajes de texto en tropel, mensajes de Marta, luego de mi suegra, y también de Javier. El contenido era el mismo:
¿Por qué no podían hacer el check-in? ¿Por qué la tarjeta estaba bloqueada? Y exigencias de que lo solucionara de inmediato. Leí esos mensajes llenos de ira y arrogancia sin ninguna emoción. No respondí. Sabía que mi plan había funcionado. El correo electrónico que envié había surtido efecto. Ahora, toda su familia de 5 personas, incluidos los suegros de Marta y su hijo pequeño, estaban atrapados en el vestíbulo de un hotel de lujo en el corazón de Bangkok, sin un lugar donde dormir. Cerré los ojos e intenté imaginar la escena. Dolores, una mujer acostumbrada a ser mimada y a aparentar, ahora tendría que pasar vergüenza delante del personal del hotel. Marta, la cuñada que siempre se creía tan moderna, probablemente estaría furiosa. Y Javier, sin duda, estaría siendo acribillado a reproches por su madre y su hermana. A la mañana siguiente, nada más llegar a la oficina, Elena me envió un enlace a un video por redes sociales con un mensaje. Mira esto. Ya sois famosos en todo el mundo. Hice clic, lleno de curiosidad. El video estaba grabado con un móvil, la imagen temblaba un poco, pero el sonido era muy claro. El escenario era el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok. La protagonista no era otra que mi suegra, Dolores. Estaba en un estado de agitación extrema, con el pelo algo revuelto y la cara roja de ira. Gritaba a pleno pulmón en español a un agente de seguridad del aeropuerto, que intentaba mantener la calma. ¿Pero qué forma de trabajar es esta? La agencia de viajes es una estafa, el hotel es una estafa, hemos pagado todo y nos echáis a la calle. El agente de seguridad intentaba explicarle en inglés que estaba en una zona pública y le pedía que mantuviera la calma, pero a Dolores no le importaba. Siguió gritando y, en un arrebato de ira incontrolada, confesó toda la verdad. Os lo voy a decir, esa tarjeta de crédito es de mi nuera, está forrada. Solo le pedí prestado un poco de dinero para que mi hija se fuera de viaje y se atreve a bloquear la tarjeta, a llamar a la policía. Menuda nuera malnacida. Cuando vuelva a España te vas a enterar. Sí, yo cogí tu tarjeta y ¿qué vas a hacerme? Todo ese monólogo lleno de furia y autoinculpación fue grabado por algún español que se encontraba en el aeropuerto. La persona que grababa incluso añadió algunos comentarios en tailandés, probablemente para explicar a la gente de alrededor lo que estaba pasando. La multitud empezó a murmurar. Mucha gente sacó sus teléfonos para grabar y hacer fotos. Las caras de Marta y del resto de la familia estaban pálidas de vergüenza y miedo. Intentaron llevarse a Dolores, pero no pudieron. El video terminaba con los agentes de seguridad escoltando a Dolores a una oficina por alteración del orden público. Vi el video y me quedé helada. No esperaba que las cosas se desarrollaran con un guión aún más dramático de lo que había imaginado. Dolores, en su ataque de ira, había proporcionado una prueba irrefutable de su delito delante de cientos de personas y miles de espectadores en Internet. Se había cavado su propia tumba. El video no se quedó en el mensaje que me envió Elena. En cuestión de horas, se convirtió en una auténtica tormenta en las redes sociales. Los principales portales de noticias, los foros de mujeres, los grupos de debates sobre temas familiares, todos lo compartieron con titulares sensacionalistas. Suegra española monta un escándalo en el aeropuerto de Tailandia y confiesa haber robado la tarjeta de crédito a su nuera. Nuera da una lección magistral a suegra y cuñada aprovechadas, la costosa lección para quienes desprecian a su nuera. Las visualizaciones, las comparticiones y los comentarios se multiplicaron exponencialmente. Me senté a leer los comentarios con una mezcla de emociones. Miles, decenas de miles de desconocidos se pusieron de mi lado. Se indignaban por mí. Criticaban sin piedad las acciones de la familia de mi marido. Un comentario decía, me hierve la sangre al verlo. La nuera se mata a trabajar para que luego la traten como un pozo sin fondo. Esta suegra y esta cuñada no tienen nombre. Apoyo total a la nuera para que los denuncie y les ponga en su sitio. Otro escribió, ver a la suegra gritar da pena y rabia a la vez. Seguramente nunca en su vida ha pasado tanta vergüenza. Pero quien siembra vientos, recoge tempestades. Si hubiera sido un poco más considerada y hubiera respetado a su nuera, no habría llegado a esto. Incluso algunos españoles que vivían en Tailandia confirmaron que estaban en el aeropuerto en ese momento. ¡Qué vergüenza! Los tailandeses nos miran y juzgan a todos los españoles por esto. Por suerte, alguien les explicó la historia y entendieron que era un asunto personal. La publicación presuntuosa de Marta también fue rescatada por la comunidad online. Cientos de personas inundaron su perfil personal con comentarios críticos y sarcásticos. ¿La cuñada te patrocinó un viaje para dormir en el suelo del aeropuerto? Vaya viaje más movidito. Felicidades. ¿Qué cara más dura? Robar el dinero de otros y encima presumir en Internet.
Ante la enorme presión, Marta tuvo que cerrar rápidamente su perfil. El asunto se hizo tan grande que incluso se especuló sobre mi identidad. Afortunadamente, nadie sabía exactamente quién era ni dónde trabajaba, pero sabía que tarde o temprano, mis conocidos y compañeros de trabajo se darían cuenta de que esta historia estaba relacionada conmigo. Me sentí satisfecha porque finalmente la verdad había salido a la luz. La justicia popular se había pronunciado, pero también sentí una profunda tristeza. Los trapos sucios de casa se habían aireado en público. Mi matrimonio, mi familia, ahora eran un espectáculo para todo el mundo. Ganara o perdiera esta batalla, ya había perdido demasiado. Esa noche, Javier volvió a llamarme. Esta vez, su voz ya no sonaba indiferente ni arrogante, sino que reflejaba un pánico real. Lucía, ¿qué has hecho? ¿Quieres destruir a toda mi familia? ¿No lo ves? Ahora todo ha estallado. Mamá y Marta están retenidas por la policía tailandesa. No las dejan volver. Por favor, te lo pido. Retira la denuncia. Diles que ha sido un malentendido. ¿Puedes hacerlo? Te lo suplico, Lucía. Escuché en silencio sus súplicas. La voz del hombre al que una vez amé sonaba ahora tan extraña. No me preguntó por lo que yo había sufrido. No reconoció su error. En su mente solo estaban su madre y su hermana. «Javier», dije con una voz fría y distante, «cuando permitiste que tu madre y tu hermana cogieran mi tarjeta, ¿pensaste en mí? Cuando las encubriste, ¿pensaste en mis sentimientos? Ahora las cosas han ido demasiado lejos. No porque yo quisiera, sino porque vosotros lo elegisteis. Asumid las consecuencias». Dicho esto, colgué y bloqueé su número. Era hora de cortar por lo sano. A partir de ahora, entre ellos y yo, solo existiría una relación en el plano legal. En los días siguientes, la maquinaria legal empezó a moverse con fuerza en ambos países, creando una doble tenaza que atenazaba a la familia de mi marido. En España, el banco, tras recibir mi denuncia y las pruebas adjuntas, especialmente el video de la autoinculpación de Dolores, actuó con rapidez. Me enviaron un comunicado oficial informándome de que la deuda de 7.000 euros había sido completamente congelada durante la investigación. También me aseguraron que, con las pruebas existentes, era muy probable que quedara totalmente exenta de la responsabilidad de pagar esa deuda. Con ese documento en la mano, respiré aliviada. La mayor carga financiera se había disipado temporalmente. La policía también citó a declarar a Javier. No sé cuál fue el contenido de esa declaración, pero después de ese día, no volvió a llamarme ni a molestarme con mensajes. Quizás había empezado a darse cuenta de la gravedad del asunto. Mientras tanto, en Tailandia, las cosas eran mucho más tensas. La abogada Beatriz, a través de su bufete asociado en Bangkok, presentó una denuncia formal contra Dolores y Marta por estafa y apropiación indebida. El video del aeropuerto se convirtió en una prueba contundente. La policía turística tailandesa, muy estricta con los delitos que afectan a la imagen del país, actuó con celeridad. Beatriz me llamó para ponerme al día. Tranquila, Lucía. En Tailandia trabajan de forma muy profesional. La policía ha emitido una orden de prohibición de salida del país contra Dolores y Marta. Las han citado a declarar en comisaría repetidamente. También les han retenido el pasaporte. El viaje de 15 días se ha convertido en una estancia en la comisaría. Escuché sin inmutarme. Era el precio que tenían que pagar. Pensaron que podían coger mi dinero fácilmente y disfrutar de unas vacaciones como si nada. Pero se equivocaron. No solo tendrían que enfrentarse a la justicia española, sino también recibir su castigo en la misma tierra donde pensaban divertirse con mi dinero. Según Beatriz, la familia de mi marido tuvo que hacer malabares para gestionar la situación en Tailandia. Tuvieron que contratar a un abogado tailandés con unos honorarios altísimos y moverse por todas partes para solicitar la libertad bajo fianza para Dolores y Marta. El lujoso viaje de vacaciones se había convertido en una pesadilla literal. En lugar de alojarse en hoteles de 5 estrellas y comer en restaurantes de lujo, tuvieron que comer comida para llevar y dormir en pensiones baratas cerca de la comisaría para estar disponibles para las citaciones. Todo el dinero en efectivo que llevaban se agotó rápidamente por los gastos imprevistos. La agencia de viajes, al enterarse de que el pago provenía de una tarjeta robada, canceló todos los servicios restantes del paquete sin reembolsar ningún coste. Además, amenazaron con denunciar a la familia de mi marido por estafa y por dañar la reputación de la empresa. Todas las puertas parecían cerrarse ante ellos. Estaban atrapados en un país extranjero, enfrentándose a problemas legales, sin dinero, avergonzados y humillados.
Sabía que esto era solo el comienzo de su calvario. La tenaza legal se había cerrado y no podrían escapar. Después de casi 2 semanas luchando con la justicia en Tailandia, la familia de mi marido finalmente obtuvo permiso para regresar a España tras pagar una considerable fianza. El vuelo que los trajo de vuelta no fue en clase business como a la ida, sino en clase turista, abarrotado y agotador. Regresaron en silencio, sin alardes, sin la arrogancia y la victoria que mostraban al partir. Unos días después de su regreso, recibí una llamada de mi suegro. Era la primera vez que hablaba desde que estalló el escándalo. Su voz al teléfono sonaba cansada y suplicante. Lucía, soy yo, tu suegro. ¿Estarás en casa esta noche? Tu suegra, Javier y yo queremos pasar a hablar contigo. No hagamos más grande este problema familiar, hija. Los vecinos se reirán de nosotros. Guardé silencio un momento. Sabía que era una cita preparada. Querían montar una escena para suplicarme, pero yo también quería enfrentarlos de una vez por todas. Sí, esta noche estaré en casa, respondí brevemente. Esa noche, toda la familia se presentó en mi casa. Dolores parecía demacrada, sin rastro de su habitual altivez. Marta mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a los ojos. Javier, con el rostro hundido, se escondía detrás de sus padres. Mi suegro fue el primero en hablar. Suspiró y empezó a relatar los días de miseria en Tailandia, cómo la familia había sufrido, cómo su honor había sido destruido. Dijo que todo había sido porque Dolores quería demasiado a su hija y no había pensado bien las cosas. Me pidió que, por el bien de nuestro matrimonio y el honor de la familia, fuera magnánime, perdonara y retirara la denuncia. Dicho esto, hizo una seña a Dolores y a Javier. Una escena que nunca hubiera imaginado se desarrolló ante mis ojos. Dolores, mi suegra siempre altiva, y Javier, mi marido, se arrodillaron a la vez en el suelo. Perdóname, Lucía. Fue mi culpa, todo es culpa mía. Ya soy vieja y no sé lo que hago. Perdóname esta vez, hija. Pídeme lo que quieras, te lo daré. Pero por favor no me lleves a juicio. No podría soportarlo. Lloraba Dolores, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Javier también me miró, con los ojos enrojecidos. Lucía, me equivoqué. He sido un marido terrible, no he sabido protegerte. ¿Me das una oportunidad para arreglarlo? Retira la denuncia. Empecemos de nuevo. Te prometo que nunca más volverás a sufrir por mi culpa. Interpretaron una escena perfecta. Las lágrimas, las súplicas desesperadas. Si hubiera sido la Lucía de hace 2 semanas, quizás me habría ablandado. Pero ahora, mi corazón era de piedra. Los miré fijamente, sin un atisbo de duda. Levántese, suegra. Y tú también, Javier. El suelo está frío. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Me miraron desconcertados. Quizás no esperaban esa reacción. ¿Creen que arrodillándose y llorando un poco pueden borrarlo todo? Continué, mi voz volviéndose gélida. Cuando usted y Marta entraron en mi casa como ladronas, ¿alguien pensó en mis sentimientos? Cuando tú las encubriste, ¿alguien pensó en mi dolor? Cuando gastasteis mi dinero, ¿alguien pensó en mi sudor y mis lágrimas? Hice una pausa, mirándolos a cada uno a los ojos. ¿No os cansáis de tanta falsedad? Pedís perdón, no por un arrepentimiento sincero, sino porque tenéis miedo. Miedo a la ley, a la cárcel, a perder vuestro honor. ¿Lazos familiares? Fuisteis vosotros quienes los rompisteis. ¿Y ahora me habláis de lazos familiares? ¿No es ridículo? Hija, intentó decir mi suegro, pero levanté la mano para interrumpirlo. No voy a retirar la denuncia. Dejemos que la justicia decida. Por favor, márchense. Dicho esto, me levanté, me dirigí a mi dormitorio y cerré la puerta de un portazo, ignorando las llamadas, las súplicas y las maldiciones que dejaba atrás. El telón había caído, y yo ya no era una espectadora fácil de engañar. Unos días después de la tensa confrontación en mi casa, cuando parecía que todo se había calmado a la espera de la resolución judicial, recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar a números que no conozco, pero un presentimiento me impulsó a hacerlo. Dígame. Al otro lado de la línea, hubo un silencio de unos segundos, y luego una voz masculina, grave y algo dubitativa, sonó. Perdona, ¿es el teléfono de Lucía? Soy Sergio, el marido de Marta. Me quedé de piedra. Sergio, el marido de Marta. ¿Por qué me llamaba en este momento? Durante mis años de casada, apenas había hablado con Sergio. Era ingeniero de obras y pasaba mucho tiempo fuera de casa por trabajo. En mi recuerdo, Sergio era un hombre bueno, de pocas palabras y con un aire algo sufrido, todo lo contrario a su esposa caprichosa y vanidosa. Sí, soy yo. ¿Me llamas por algo?
Intenté mantener la calma, aunque estaba alerta. No sabía con qué intención me llamaba. ¿Sería otra trampa de su familia? Quería verte un momento, si es posible. Hay algunas cosas que creo que deberías saber. Te prometo que no te quitaré mucho tiempo. La voz de Sergio sonaba muy sincera. Después de dudarlo un momento, acepté. Quedamos en una pequeña cafetería, en un callejón tranquilo y poco transitado. Sergio llegó puntual. Parecía aún más demacrado que Javier. Su rostro estaba curtido por el sol de las obras, y sus ojos hundidos reflejaban un profundo cansancio y desilusión. Pidió un café solo sin azúcar y se quedó en silencio un buen rato antes de hablar. Supongo que te estarás preguntando por qué he querido verte, me miró Sergio con una expresión compleja. La verdad es que ya lo sé todo. Siento una vergüenza y una culpa enormes hacia ti. Es un asunto de tu familia, yo no. Intenté decir que no quería meterme, pero Sergio me interrumpió. No. No es solo un asunto de mi familia. También te concierne a ti. Durante todos estos años, he estado demasiado centrado en mi trabajo. Apenas he estado en casa, y he permitido que Marta y mi suegra hicieran cosas que no están bien. Suspiró profundamente. Ya he aguantado suficiente, Lucía. No puedo seguir viviendo con una mujer avariciosa y mentirosa, y con una familia política que solo piensa en el dinero. He decidido divorciarme de Marta. Me quedé realmente sorprendida por la decisión de Sergio. Sabía que su matrimonio no era feliz, pero no imaginaba que llegaría a este punto. Es tu decisión. Es lo único que puedo decir. Sí. Y antes de terminar con todo, quiero hacer lo correcto. Sergio deslizó una fina carpeta hacia mí. Quiero darte esto. Creo que te será de gran ayuda en el juicio. Abrí la carpeta con curiosidad. Dentro no había documentos importantes, sino un pequeño cuaderno de tapas de cuero rosa, de aspecto muy femenino. Reconocí la letra de Marta. Empecé a pasar las páginas y no podía creer lo que veían mis ojos. El cuaderno de Marta no era un diario normal donde anotaba sentimientos pasajeros. Era un registro detallado, un libro de contabilidad negro que documentaba todas las veces que ella y su madre me habían sacado dinero durante los últimos años. Página tras página, con una caligrafía cuidada, anotaba la fecha, el suceso y la cantidad de dinero con una minuciosidad espeluznante. Fecha, X. Mentí a Lucía diciendo que el niño estaba enfermo y necesitaba dinero para el hospital, 1000 euros. En realidad, solo tenía un resfriado. El dinero lo usamos mamá y yo para ir a un spa. Javier se lo creyó todo. Incluso le metió prisa a Lucía para que me diera el dinero. Qué tonto. Toda la familia le toma el pelo. Cuanto más leía, más sentía que la sangre se me helaba. No eran actos impulsivos por necesidad. Era un plan deliberado, una estafa sistemática que había durado años. Me veían como una vaca lechera, una mina de oro inagotable que podían explotar a su antojo. Mi inocencia, mi confianza y mi bondad, a sus ojos, no eran más que una estupidez despreciable. El cuaderno no omitía nada. Desde pequeñas cantidades de dinero en efectivo que cogían de mi cartera, hasta prendas de marca que me pedían prestadas y nunca devolvían. Y llegaba a grandes sumas de decenas de miles de euros que me habían sacado con todo tipo de excusas. Reformar la casa, tratamientos médicos, inversiones, gastos de los niños. Todo mentira. Lo que más me dolió fue el papel de Javier en todo esto. No solo fue cómplice en el asunto de la tarjeta de crédito, sino que parecía haber sabido o ignorado las acciones de su madre y su hermana durante mucho tiempo. Las palabras de Marta lo demostraban. Mamá le dijo a Javier que convenciera a Lucía para que pagara la reforma de la cocina. Al principio Javier no quería, pero mamá lo amenazó con contarle a Lucía sus juergas nocturnas y enseguida cedió. Al final, Lucía nos dio 3000 euros. Resulta que mi matrimonio, mi amor, todo se había construido sobre una base de engaño y aprovechamiento. Ellos eran una familia, un bando, y yo solo era una extraña, una herramienta para conseguir dinero. Llegué a la última página. Marta había sumado cuidadosamente todas las cantidades que ella y su madre me habían sacado. La cifra final me dejó atónita, 18.000 euros. Casi 18.000 euros. Era mi sudor, mis lágrimas, las noches en vela trabajando, las comidas rápidas, mis ahorros de tantos años, todo me lo habían arrebatado descaradamente. Levanté la vista hacia Sergio, con un nudo en la garganta que me impedía hablar. Él me miró con culpabilidad. Lo siento, Lucía. Encontré este cuaderno por casualidad mientras ordenaba las cosas de Marta. Al principio no lo creía, pero al leerlo, lo entendí todo. No puedo aceptar que mi mujer y mi suegra sean así. ¿Por qué? ¿Por qué me lo das? Pregunté con la voz ronca.
Porque creo en la justicia, dijo Sergio con firmeza. Han hecho algo mal y tienen que asumir la responsabilidad. Y tú mereces recuperar lo que has perdido. Este cuaderno, con su caligrafía y detalles que solo alguien de dentro podría conocer, será una prueba irrefutable ante el juez. Te ayudará no solo en el juicio penal, sino también en el de divorcio. Apreté el cuaderno en mi mano. Ya no era un simple diario, sino un arma afilada, una bomba de un poder destructivo inmenso. Desenmascararía por completo la falsa fachada de la familia de mi marido, y sería el golpe de gracia que acabaría con ellos. Miré a Sergio por primera vez viéndolo de verdad. En él vi una bondad y una integridad poco comunes. Gracias, Sergio. De verdad, gracias. Al día siguiente, llevé el cuaderno al despacho de Beatriz. Después de examinarlo detenidamente, exclamó: Dios mío, Lucía, esto es una prueba caída del cielo. Con este cuaderno, no solo ganaremos el caso, sino que lo ganaremos de forma aplastante. Inmediatamente, hicimos una copia compulsada del cuaderno y la añadimos al expediente del caso. La bomba de relojería estaba activada. Solo tenía que esperar a que explotara. Los rumores sobre el caso de mi familia se extendieron más rápido de lo que pensaba. Aunque nadie me decía nada a la cara, podía sentir las miradas curiosas y los cuchicheos de mis compañeros cada vez que pasaba. Probablemente habían visto el video del aeropuerto y estaban atando cabos. Me sentía incómoda, pero decidí enfrentarlo con calma. No había hecho nada malo, no tenía de qué avergonzarme. Sin embargo, mi suegra no pensaba lo mismo. Quizás acorralada y humillada por las críticas en Internet, se había vuelto irracional. En lugar de quedarse en casa arrepentida, decidió jugar su última carta. Venir a mi empresa a montar un escándalo y hacerme quedar como una nuera desalmada ante todo el mundo. Ese día, justo a la hora del almuerzo, cuando todo el mundo se preparaba para salir a comer, Dolores apareció de repente en el vestíbulo del edificio de oficinas donde trabajaba. Llevaba ropa vieja, el pelo despeinado y el rostro demacrado, con un aspecto realmente lamentable. En cuanto vio movimiento de gente, se tiró al suelo y empezó a llorar y a lamentarse. Ay, Dios mío, mi nuera me quiere matar. Soy solo una pobre vieja que se equivocó y gastó un poco de su dinero, y por eso quiere meterme en la cárcel. Me ha denunciado a mí y a su cuñada. Quiere arruinar a toda mi familia. Mirad todos, una nuera con estudios tratando así a su suegra. Su actuación atrajo inmediatamente la atención de muchísima gente. Mis compañeros, empleados de otras empresas e incluso la dirección de mi compañía oyeron el alboroto. La recepcionista me llamó a toda prisa, con voz alarmada. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Bajé tranquilamente al vestíbulo, seguida por algunos compañeros curiosos. En cuanto me vio, Dolores gritó aún más fuerte, señalándome. Ahí está. Esa es mi nuera. Con esa cara de buena que tiene y es un demonio, quiere llevar a su suegra a la tumba. Todas las miradas se centraron en mí. Algunos sentían lástima por ella, otros me miraban con recelo. No me inmuté. Me acerqué a ella, y con una voz no muy alta pero suficiente para que todos la oyeran, dije: Suegra, ¿ha terminado ya la función? Dolores se quedó paralizada ante mi actitud. No discutí ni me justifiqué. Simplemente saqué mi móvil y lo conecté a la gran pantalla que se usaba para presentaciones en el vestíbulo. Unos segundos después, el video de su escándalo en el aeropuerto de Suvarnabhumi apareció con total nitidez, y el sonido resonó en todo el espacio. Esa tarjeta de crédito es de mi nuera, está forrada. Sí, yo cogí tu tarjeta, ¿y qué? ¿Qué vas a hacerme? Todos los presentes se quedaron mudos. Miraban atónitos la imagen de una Dolores desafiante y agresiva en la pantalla, y luego a la mujer que lloraba desconsoladamente en el suelo. El contraste era tan abismal que resultaba más convincente que 1000 explicaciones. Dolores miró la pantalla, con el rostro pálido como la cera. Balbuceaba, incapaz de articular palabra. Cuando el video terminó, me dirigí a la multitud. Señoras y señores, esta es la verdad. No quería hacer de esto un espectáculo, pero hay cosas que no se pueden silenciar. Luego me volví hacia Dolores, con una voz gélida como el hielo. Ahora, si no se levanta y se marcha por su propio pie, llamaré a seguridad. Y si sigue montando un escándalo, llamaré a la policía. Los delitos de calumnias y alteración del orden público también se pagan caros. Dolores se levantó temblando, sin atreverse a mirar a nadie, y se fue por la puerta en medio de un silencio sepulcral y miradas de desprecio y lástima. Inmediatamente después, el director de Recursos Humanos, que lo había presenciado todo, me llamó a su despacho. No me regañó, al contrario, me puso una mano en el hombro en señal de apoyo.
Lo has gestionado muy bien, Lucía. La empresa está contigo. Sigue trabajando con tranquilidad. Todo esto pasará. El enfrentamiento en la empresa terminó con una victoria para mí, pero no sentí ninguna alegría. Solo cansancio y amargura por una tragicomedia creada por las mismas personas a las que una vez llamé familia. Después del incidente en la empresa, todo pareció volver a su cauce. La familia de mi marido no se atrevió a molestarme más. El caso seguía su curso en los juzgados. Me centré en mi trabajo y empecé a planificar una nueva vida después del divorcio. Busqué pisos de alquiler, reorganicé mis finanzas y comencé a empaquetar mis cosas personales, preparándome para el día en que dejaría la casa que una vez fue mi hogar. Pero durante ese tiempo empecé a notar cambios extraños en mi cuerpo. Estaba a menudo cansada, con sueño durante el día y, sobre todo, sentía náuseas cada mañana. Al principio, pensé que era simplemente por el estrés que había sufrido. Era normal que mi cuerpo se resintiera. Intenté comer mejor y descansar más, pero los síntomas no mejoraban. Elena, al verme cada vez más pálida, se preocupó. Oye, ¿por qué no te haces un chequeo general? Últimamente tienes muy mala cara, me preocupas. No será nada, solo estrés. En un par de días estaré bien, le dije restándole importancia. Hasta que un día, mientras ordenaba un archivador viejo, encontré una ecografía de mi última revisión ginecológica, hacía unos meses. Al mirarla, de repente me di cuenta de algo. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía la regla? Intenté recordar, y una sensación de pánico mezclada con una tenue esperanza se apoderó de mí. Hacía casi 2 meses. Salí corriendo a la farmacia más cercana. Compré 2 pruebas de embarazo de marcas diferentes, para estar segura. Al llegar a casa, cerré la puerta del baño con llave, con el corazón desbocado. Seguí las instrucciones al pie de la letra y esperé. Esos 5 minutos me parecieron una eternidad. No me atreví a mirar la prueba directamente. Solo de reojo, una raya y luego 2. Ambas pruebas mostraban 2 rayas rojas, claras y nítidas. Me senté en el suelo frío del baño, con las pruebas aún en la mano. Estaba embarazada. Estaba realmente embarazada. Una pequeña vida, fruto de mi sangre y la de Javier, estaba creciendo dentro de mí. Las lágrimas empezaron a brotar de nuevo, pero no eran lágrimas de dolor o de ira, sino una mezcla de emociones indescriptibles. ¿Alegría? Sí, después de tantos años de espera, por fin iba a cumplir mi sueño de ser madre, pero también preocupación y miedo. Estaba a punto de divorciarme, de empezar una vida como mujer soltera. Un niño en este momento trastocaría todos mis planes. Y luego estaba Javier, el padre del bebé. Si él y su familia se enteraban, ¿qué harían? ¿Usarían al niño para presionarme, para retenerme, para seguir controlando mi vida? No me atrevía a seguir pensando. Me quedé sentada en el baño mucho tiempo, con la mente en blanco. Me miré el vientre, a un plano, y de forma instintiva, me lo abracé. Había una vida aquí. Mi hijo, sin importar las circunstancias, sin importar lo terrible que fuera su padre, este bebé era inocente, era mío. Este giro inesperado me ponía en una situación aún más difícil. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Tener el bebé o no? Y si lo tenía, ¿qué futuro me esperaba? Miles de preguntas sin respuesta daban vueltas en mi cabeza. Con las 2 rayas rojas en la mano, sentí que todo mi mundo se tambaleaba. No sabía si alegrarme o entristecerme. Las primeras personas en las que pensé fueron Elena y Beatriz. Eran las únicas en las que podía confiar. Las llamé a toda prisa y quedamos en una cafetería discreta. Al ver mi cara de espanto, Elena me cogió la mano preocupada. ¿Qué pasa, Lucía? Pareces aterrorizada. No dije nada, simplemente puse las 2 pruebas de embarazo sobre la mesa. Elena y Beatriz las miraron y luego me miraron a mí, atónitas. ¿Estás embarazada? Balbuceó Elena. Asentí, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. ¿Y ahora qué hago? En medio de todo este lío. Elena me abrazó para consolarme, mientras Beatriz, con la calma de una abogada, empezó a analizar la situación. Lucía, escúchame. Que estés embarazada ahora es complicado, sí, pero también puede ser una ventaja para ti en el juicio. Por ley, cuando la esposa está embarazada, el tribunal tiende a proteger los intereses de la madre y del niño, especialmente en lo que respecta al reparto de bienes y la custodia. Pero Beatriz, dije preocupada, me da miedo que si la familia de Javier se entera, no me dejen en paz. Usarán a este niño para presionarme, para retenerme, incluso para intentar quitarme la custodia. No quiero que mi hijo crezca en un ambiente así. Beatriz asintió, pensativa. Tu preocupación es legítima. Por eso,
Tenemos que tener una estrategia clara. En mi opinión, lo más importante ahora es que mantengas esto en secreto absoluto. No dejes que nadie de su familia se entere. Solo revelaremos esta información en el momento decisivo, cuando pueda darnos la mayor ventaja posible. Esa noche, volví a casa pero no pude dormir. Daba vueltas por la habitación, con la mano inconscientemente sobre mi vientre. Por un lado, una dura batalla legal. Por otro, una pequeña vida creciendo. ¿Sería lo suficientemente fuerte para luchar y proteger a mi hijo al mismo tiempo? La idea de no tenerlo pasó fugazmente por mi mente, pero la descarté de inmediato. No, había deseado este hijo durante mucho tiempo. Era mi hijo, mi esperanza. Daba igual quién fuera el padre o lo mal que me hubiera tratado. Mi hijo no tenía la culpa. Una decisión firme se formó en mi cabeza. Tendría a mi bebé. Lo criaría y educaría yo sola. Sería una madre soltera, una madre fuerte e independiente. Le daría la mejor vida posible, una vida sin mentiras, engaños ni cálculos. A la mañana siguiente, volví a llamar a Beatriz, con la voz mucho más decidida y fuerte. Beatriz, ya lo he decidido. Voy a tener a mi bebé y seguiré tu plan. Mantendremos esto en secreto hasta el final. A partir de ese día, empecé a vivir una doble vida. De día, seguía siendo una mujer dura y decidida, llevando el juicio hasta el final. Pero de noche, a solas, era una madre tierna que le hablaba a su bebé, comía alimentos saludables y leía libros sobre el embarazo. El bebé en mi vientre era como una fuente de fuerza invisible que me ayudaba a superar el cansancio y la presión. Sabía que ya no luchaba solo por mí, luchaba por el futuro de los dos. El día del acto de conciliación final para el divorcio en el juzgado llegó por fin. Durante las últimas semanas, la familia de Javier no había dejado de poner trabas en el acuerdo sobre los bienes. Insistían en dividir el piso por la mitad, aunque la mayor parte del dinero para comprarlo lo había puesto yo. Se mantenían obstinados, argumentando que yo intentaba arruinarlos. Entré en la sala de vistas con una calma extraña. A mi lado estaba Beatriz, con una mirada de confianza. Enfrente, Javier, demacrado y cansado. A su lado sus padres, con caras de pocos amigos. El juez dio comienzo a la sesión. Beatriz expuso mi postura de forma clara. Aceptaba el divorcio, solicitaba la custodia completa del futuro hijo y proponía un reparto de bienes en una proporción de 70/30, con el piso para mí. El abogado de Javier se opuso de inmediato, calificando mi petición de desproporcionada y avariciosa. Javier también empezó a hablar, con un tono lleno de reproche. Lucía, no te pases. Este piso es un bien común de los dos. ¿Por qué quieres quedártelo todo? Has metido a mi madre en problemas con la justicia, has destrozado a mi familia, ¿y ahora quieres quitárnoslo todo? Lo miré sin decir una palabra. Su descaro ya no me sorprendía. Al ver que no había acuerdo posible, el juez suspiró, preparándose para dar por finalizada la conciliación y pasar a juicio. En ese preciso instante, Beatriz me hizo una seña. Sabía que había llegado el momento decisivo. Beatriz se levantó y dijo con voz clara: Señoría, antes de concluir, nuestra parte tiene una información importante que revelar. Esta información afectará directamente al reparto de bienes y a la custodia del hijo. La sala quedó en silencio. Javier y su familia nos miraron con recelo. Beatriz sacó un papel de su maletín y lo puso sobre la mesa del juez. Este es un certificado médico. Mi clienta, la señora Lucía Fernández, está actualmente embarazada de 6 semanas. Un ruido sordo resonó cuando el vaso de agua de Javier cayó al suelo, haciéndose añicos. Se levantó de un salto, mirándome con los ojos desorbitados, pálido como un fantasma. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Embarazada? Mis suegros también se quedaron mudos de la impresión. Miré a Javier directamente a los ojos, con la mano inconscientemente sobre mi vientre. No dije nada, solo asentí levemente. La actitud de Javier cambió radicalmente. La obstinación y el rencor desaparecieron, dando paso a una expresión de pánico, confusión y quizás un atisbo de arrepentimiento. Se desplomó en la silla, llevándose las manos a la cabeza. Iba a ser padre. Iba a tener un hijo con la mujer a la que él y su familia habían tratado con tanta crueldad. Su abogado también estaba desconcertado. La situación había dado un vuelco total. Tras un silencio abrumador, Javier levantó la cabeza y me miró, con la voz temblorosa. Lucía, estoy de acuerdo. Acepto todo. El piso es tuyo. Reparte los bienes como quieras. Solo te pido una cosa. Déjame ver a mi hijo. El telón había caído. Mi última jugada había funcionado de una forma que ni yo misma esperaba. Mi bebé, mi hijo, se había convertido en el escudo más fuerte.
protegiéndome y devolviéndome la justicia en el momento más crucial. Después de esa dramática sesión de conciliación, todos los trámites se aceleraron sorprendentemente. Javier y su familia no volvieron a poner ninguna traba. Unas semanas después, el juzgado emitió la sentencia final. En el ámbito civil, se me concedió el divorcio. El juez me otorgó la custodia completa del niño tras su nacimiento. Javier tendría la obligación de pagar una pensión alimenticia mensual y el derecho a visitar al niño los fines de semana, siempre con mi consentimiento y sin perturbar nuestra vida. En cuanto a los bienes, tal como se acordó, recibí el piso y el 70% de los bienes comunes. Fue una victoria total, una compensación justa por todo lo que había sufrido. En el ámbito penal, el juicio contra Dolores y Marta se celebró poco después. Con las pruebas irrefutables del vídeo de la cámara de seguridad, el video del aeropuerto y el cuaderno de Marta, su culpabilidad era evidente. El tribunal sentenció a Dolores a 2 años de prisión, con suspensión de condena por los delitos de hurto y uso fraudulento de medios de pago. La sentencia probablemente tuvo en cuenta su edad y que había devuelto parte del dinero. Aunque no tendría que entrar en prisión, esa condena sería una mancha imborrable en sus antecedentes, un castigo a su honor más duro que la propia cárcel. Marta, como cómplice, recibió una condena de 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Pero su mayor castigo vino de otro lado. Tal como había dicho, Sergio solicitó el divorcio. Ante el juez, presentó pruebas del estilo de vida materialista y fraudulento de Marta, con el cuaderno y el incidente de Tailandia como pruebas clave. El tribunal les concedió el divorcio y le otorgó a Sergio la custodia de su hijo. Marta lo perdió todo: marido, hijo, honor y su fuente de ingresos, yo. En cuanto a Javier, aunque no tuvo responsabilidad penal, las consecuencias que sufrió no fueron menores. El escándalo familiar afectó gravemente a su reputación en la empresa. Para evitar que la imagen de la compañía se viera dañada, la dirección decidió trasladarlo a una sucursal en una zona remota, un lugar aislado y sin oportunidades de crecimiento. Era, en la práctica, un exilio profesional. Cada uno de ellos pagó un precio justo por sus acciones. La justicia, aunque tardía, finalmente se había cumplido. Cuando todo terminó, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Con la sentencia de divorcio en la mano, no sentí tristeza, sino un profundo alivio y libertad. Una puerta se había cerrado, pero otra, mucho más luminosa, se abría ante mí. Justo en ese momento, recibí una llamada del director general de la empresa. Se había enterado de toda mi historia a través del director de recursos humanos. No solo me expresó su apoyo, sino que también elogió mi inteligencia y valentía para gestionar la crisis. Lucía, la empresa planea abrir una nueva sucursal en Valencia y necesitamos un gerente competente y de confianza. Creo que eres la candidata ideal. ¿Te gustaría aceptar este reto? Será una gran oportunidad para que empieces una nueva vida. No lo dudé ni un segundo. Acepté. Valencia. Una ciudad vibrante, un nuevo entorno, un nuevo comienzo. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Rápidamente empaqueté mis cosas, vendí lo que no necesitaba y me mudé a la nueva ciudad. Alquilé un precioso apartamento en una zona tranquila, cerca de un parque, y lo decoré a mi gusto. Compré cosas para el bebé, preparándolo todo para darle la bienvenida. El nuevo trabajo me absorbió. Me volqué en él con toda mi pasión y energía. El ambiente de trabajo en Valencia era profesional y abierto. Me integré rápidamente y me gané el cariño y el respeto de todos. Unos meses después, di a luz a un niño precioso y sano. En el momento en que lo abracé, todo el dolor y las dificultades del pasado se desvanecieron. Le puse de apodo Leo. Leo se convirtió en el sol de mi vida, mi motivación inagotable para seguir adelante cada día. La vida de madre soltera no era fácil, pero nunca me sentí sola. Tenía un trabajo que me encantaba, buenos compañeros y, lo más importante, a Leo siempre a mi lado. Cada día que pasaba era un día feliz y tranquilo. El tiempo voló, y en un abrir y cerrar de ojos, pasó 1 año. Mi pequeño Leo ya era un niño travieso que daba sus primeros pasos. Decidí organizar una pequeña y acogedora fiesta de cumpleaños para celebrar su primer año. Las invitadas no eran otras que mis 2 mejores amigas, Elena y Beatriz. Habían volado desde Madrid para celebrarlo con nosotros. Nos sentamos juntas en mi luminoso apartamento, viendo a Leo jugar feliz con sus regalos. Elena dijo con emoción: «Veros tan felices me alegra el corazón. La Lucía de hoy es mucho más fuerte y guapa que la de antes». Beatriz asintió. «Así es. La tormenta ya ha pasado.
Ahora toca disfrutar de los días buenos. Sonreí, una sonrisa de verdadera satisfacción. Gracias a las dos por estar siempre a mi lado. Ya no éramos solo amigas. Nos habíamos convertido en una familia. Esa noche, después de acompañar a mis amigas al aeropuerto, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Lo abrí con curiosidad. Reconocí que era de Javier. Escribía que la empresa lo había enviado a una misión de larga duración en el extranjero. El correo era muy breve, sin una sola palabra de súplica o reproche, solo una frase. Os deseo a ti y al niño una vida de paz y felicidad. Lo leí y borré el correo en silencio. Era el adiós definitivo, una liberación para ambos. El pasado había quedado realmente atrás. Entré en la habitación y vi a mi hijo durmiendo plácidamente en su cuna, con su cara de ángel y su respiración tranquila. Me incliné suavemente y le di un beso en su cálida frente. Fuera, la ciudad se iluminaba, vibrante y llena de vida. Un nuevo día estaba a punto de comenzar. Un futuro brillante y lleno de posibilidades nos esperaba a mi hijo y a mí, y yo estaba lista.